Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. Hoy estamos aquí con Loren de Wood One Handmade y es que vamos a hacer la primera modificación del nuevo Ford Ranger y la primera hemos querido que sea con él. Les vamos a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Bueno chicos, pues ya tenemos aquí el pedazo Ford Ranger que está espectacular y lo primero que vamos a hacer es una buena base para la pick-up, ¿vale? De un material muy resistente para el exterior. Le haremos una ampliación aquí en la puerta para que puedan trabajar, cocinar y utilizarla como mesita. Y en el interior vamos a hacer dos módulos separables. Un módulo para que pueda ir lisa lo más cómoda posible en las rutas y debajo que tengan espacio de almacenaje, y otro con puertecitas para poder llevar la mochila de las cámaras, sus cargadores y toda la instalación que necesiten. Pues nada, vamos a ello. Vamos a hacer aquí también una madera para que pueda usar esto de mesa, ¿vale? Aquí es la de industria para poner la nevera y para poner todo lo que va a atornillar, y aquí una madera para que pueda gastar para cocinar y para todo eso. Bueno, ahora les vamos a explicar un poquito el mueble que necesitamos aquí, que es parecido a lo que llevábamos en el Jeep, un mueble para llevar el equipo de cámara, la mochila, baterías, dron, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo nos lo pueden hacer. Y en cuanto a la forma, estaba diciendo que a lo mejor sería interesante que fuese así, ¿no? Se aprovecharía más así. Aunque en diagonal es más complicado trabajar, ¿no? Pero bueno, si fuese así, así y así. Aquí en Wood Vans no hay nada complicado. Estamos diciendo que la opción de hacerlo incluso como un chaflán, ¿no? O sea, con una inclinación aquí para aprovechar más el espacio detrás del asiento. Y luego una balda, que es donde va la mochila. Sería más o menos así. Poco. No, por eso aquí arriba nada, Ahí arriba aquí nada. me he equivocado. Aquí estante, Es así, estante y el hueco, ¿ok? y el hueco, claro. Y luego vamos a ver la que iría en el otro lado, que es donde va lisa, que también es un elemento importante. Bueno, aquí es la parte donde va lisa normalmente, y la clave es hacer un habitáculo donde ella vaya un poquito más encajonada, porque si no va dando tumbos, sobre todo en las rutas, los baches y demás. La madera es más resistente, pero lo que es el chapao, este es más gordo, ¿no? Este es el canto, y ¿este cómo se pone? Esto se hace un calado con una máquina y luego va a presión. Quedaría más o menos así. Tiene dos lados, el lado que va expuesto a lo que más usas tiene un ribete que protege, se queda protegiendo y sellando el canto de la madera una vez está dentro. Claro, antigolpes, anti todo. Por 1,30. 50 por 1,30. Bueno, Loren ahora lo que estaba haciendo es medir la puerta de la caja, porque aquí en el portón lo que vamos a hacer es poner una maderita que es ideal para luego poder cocinar, comer, preparar cositas y tal. O sea, es muy práctico, yo creo, el portón para poder hacer cosas ahí.
Ahora vamos a darle el broche final a lo que es el mueble, al lado de la puertecita. Vamos a poner nuestro logo de Wood Bands of Road. Estamos acabando de diseñar y centrar un poco aquí en nuestro programa para que quede, vamos, perfecto. Pues ese era el último corte de esta madera, que es la base de la caja, que vamos a utilizar para poder atornillar la bandeja para el frigo, cajas, etcétera. Muy guapo. No, ni tan mal. Ya ves. Wood Band Style. Este rollo. Bueno amigos, pues por fin lo tenemos terminado, tanto la base de atrás como los muebles que van detrás de los asientos. Y nos va a explicar un poquito Loren cómo lo ha hecho. No hemos tenido mucho tiempo, pero hemos hecho lo que hemos podido. Lo primero ha sido coger la caja y con un tablero fenólico de contrachapado, en este caso de carrocero, hemos forrado toda la base de la caja para que Enrique se pueda hacer lo que necesite en los planes que tiene. Y en la puerta, que era muy importante, también la hemos forrado para poder tener una buena mesa, para sentarte, para trabajar, cocinar y lo que te haga aquí falta. Aquí entras por hacer lo que sea, es muy resistente este tipo de madera. Luego vamos a parte más importante, interior del vehículo. Vale, hemos hecho un módulo separado en dos partes para que lo pueda desmontar muy fácil con unos tornillos de conexión, apenas 4 tornillos. La parte de arriba para que tenga él aquí acceso a sus cámaras cómodo y un par de puertas para poder tener las cosas bien puestas y lo importante, que no se le muevan en marcha. Y luego por el otro lado tenemos el asiento de viaje de Lisa. Ahí va a ir súper cómoda. Ahora le pondrán ahí una camita y ella viaja súper bien sin moverse, ya que está el mueble muy encajonado con el asiento y no va a tener ningún problema Lisa. Y debajo hemos aprovechado pues el rinconcito que teníamos también para poder meter zapatos o cualquier cosita. Nada, algo práctico, sencillo, yo creo que le va a funcionar muy bien a Enrique en sus excursiones y en sus aventuras. Muchas gracias, tío. Señor. Yeah. Bueno, pues hasta aquí la construcción de estos muebles y de la base para la cama. Ha sido la primera modificación, hemos aprovechado que estábamos aquí cerca para venir a ver a Loren de Wood Band. Y nada, las siguientes modificaciones ya serán un poquito más en plan mecánica, neumáticos, etcétera. Así que nada, gracias por vernos. ¡Chao!